La semana pasada vimos el tema del amor de Jesús. El amor de Jesús declarado en versículo 1, que es como un título para estos capítulos de Juan, el amor de Jesús en particular para los suyos que quedan en este mundo. Y ese tema nos consuela mucho, porque Jesús no ha olvidado a su pueblo que están en este mundo. Ese amor de Jesús también fue demostrado con el lavamiento de los pies de sus discípulos, y también este amor fue recibido por Pedro, pero no fue recibido muy bien, y tenemos también problemas de recibir el amor de Jesús. Con ese tema tan precioso del amor de Jesús, también hay otro tema mezclado, que es el tema de Judas Iscariote, el entregador. En estos versículos que vimos la semana pasada, hay también este hilo de el entregamiento de Judas. Como por ejemplo, dice versículo 2, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. O en versículo 11, no estáis todos limpios. Y este tema del entregamiento de Judas Iscariote crece más en estos versículos a los cuales venimos hoy, versículos 12 y los siguientes. Pero todavía Cristo tenía el control. Hubo el entregador en la sala, pero Cristo tenía el control. Y podemos pensar, sí, en qué hacía Judas, qué hacía el diablo. Pero más de todo, debemos pensar en qué hacía Jesús. Y Jesús tenía el control y estaba descubriendo el entregador, paso a paso, descubriendo al entregador. Y también ese descubrimiento del entregador tiene que ver con el tema grande, que es el amor de Jesús. Tenemos como título el amor de Jesús sobre todo, y también tenemos Jesús descubriendo y echando el entregador de la sala donde estaba con sus discípulos. Y después de la salida de Judas, Jesús tenía más libertad de abrir su corazón a sus discípulos. Y tenemos también, capítulo 17, la oración de Jesús para los suyos y no para el mundo. Tenemos el amor especial de Jesús mostrándose más y más en estos capítulos. Bueno, el tema de hoy es Cristo descubriendo el entregador. Christ uncovering the traitor. Y tenemos 3 puntos. En primer lugar, Cristo nos manda un deber cristiano. Cristo nos manda un deber cristiano. Christ commands us with a Christian duty. Versículos 12 hasta 17. Y cuando Jesús estaba descubriendo el entregador, en ese momento, Él nos enseñó de un deber muy claro, que es servicio en humildad.
Porque en ese momento dijo Jesús sobre ese tema. Fue de la sabiduría de Jesús que hablaba de servicio en humildad en ese momento. ¿Por qué? Porque un entregador, un falso hermano, una persona que dice, soy discípulo de Jesús, pero tiene corazón falso, esa persona no da este fruto de servicio en humildad. Sí, era sorpresa a todos los discípulos cuando Judas entregó a Jesús, pero también hay señales, hay marcas. Y un entregador tiene una falta de fruto en Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Y al otro lado, cuando hablamos del entregador y el cristiano sincero va a tener quizás dudas. Cuando un creyente con humildad oye que hubo un entregador entre los 12 discípulos, este cristiano humilde va a preguntar, ¿soy yo un entregador? ¿Soy yo un hermano falso? ¿Tengo corazón falso? El cristiano va a escudriñarse. Y también por eso, en este momento, el Señor Jesús nos da un señal, un deber cristiano. Y lo que un creyente debe hacer es cumplir los deberes cristianos claros para avanzar en su certeza de salvación. Si hay falsos hermanos, si hay entregadores, pero un creyente humilde avanzando en su práctica cristiana puede tener todavía una certeza de su salvación. Entonces, ¿qué es este deber? Es el deber de servicio con humildad. Como dice el Señor aquí en versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies y tomado su manto, volviéndose a sentar a la mesa, les dijo, sabéis lo que os he hecho. Y trae este ejemplo de su servicio en lavando los pies de los discípulos. Y mira que empezamos con meditación. Y los deberes cristianos siempre empiezan con meditación. El Señor Jesús hizo una pregunta. ¿Sabéis lo que os he hecho? Las bestias hacen lo que hacen sin pensamientos, sin meditación. Pero el cristiano hace lo que hace con meditación. Y hay que pensar, de hecho, cada día en lo que hizo Jesús. ¿Sabéis lo que os he hecho? Poniendo la mirada en Jesús mismo para pensar quién es el Hijo unigénito y eterno de Dios, vino en este mundo, tomó nuestra naturaleza de sangre y carne y lavó a los pies sucios de sus discípulos. ¡Qué humildad! Hay que pararnos y pensar en lo que hizo Jesús. ¿Quién era? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien por qué yo lo soy. Hay que sentir también la obligación de este deber. Porque dice el Señor,
en versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hay una obligación para el cristiano a hacer servicio en humildad. A veces pensamos, he hecho algo difícil, he hecho algo que requirió humildad, he servido y es algo como un extra. Es algo extraordinario, pero no es. Si lavamos los pies de los discípulos o les servimos con algo difícil, algo costoso, hemos cumplido un deber. Es nuestro deber, es un mandamiento. De hecho, una falta de servicio es ¿qué? Es pecado. Porque dice, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es un deber y también es un deber en que tenemos el ejemplo de Jesús. Porque dice en versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hay veces, niños, hay veces en la casa, cuando tus padres dicen, haz esto. Y no, los padres no tienen el deber de hacerlo. Pueden decirles, hazlo. Tú eres mi hijo, haz eso. Hay otras ocasiones en que tus padres dicen, voy a mostrarte. Vamos a obrar juntos. Voy a empezar con el trabajo y ayúdame en este trabajo. Y tus padres quizás trabajan contigo. Sí, qué gozoso cuando eso pasa, ¿no? Pero no es un deber de tu padre o tu madre venir y trabajar contigo. Pueden solamente decirte, hazlo. Pero, ¿qué hace Jesús? Jesús nos da un ejemplo. Es igual con el cuarto mandamiento, donde el Señor dice, acuérdate del día de reposo, como yo he reposado, como yo he descansado, también acuérdate de este día y haz lo mismo. Para tener Dios como ejemplo es algo maravilloso, ¿no? Y eso debe hacer que los deberes cristianos son dulces. El yugo de Jesús es fácil y su carga ligera. Lo que requiere de nosotros, Él mismo ha hecho. Tenemos su ejemplo. Tenemos también inferioridad a su lado, comparado a Él. Porque dice versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Cristo, el Señor, tiene la superioridad. Si estás en una situación y piensas, aquí hay una necesidad para mi servicio a los hermanos, pero no quiero hacerlo. Tienes un corazón frío, o tienes un corazón orgulloso, no quieres bajar y servir. ¿Qué dices de ti mismo? Dices, de hecho, yo soy más grande que el Señor Jesucristo.
el más grande. Él sirvió y tú eres su inferior. Pero si no sirves, dices, yo soy el más grande. Ay, que el Señor nos da corazones de humildad. Estas cosas deben ser hechos por nosotros, como dice el versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. La Biblia nos empuja a la práctica de los deberes cristianos. Aquí estamos en este cuarto. Creo que sabemos estas cosas. Creo que por la mayoría no es la primera vez que hemos oído de estas cosas, de siendo siervos y teniendo humildad. Es cierto. Sabemos estas cosas. Pero ¿quién tiene la bienaventuranza? La persona que las hace. Porque no es suficiente tener una idea en el mente. El cristianismo es excelente. Una vida cristiana es la vida mejor. Puedes saber eso, puedes pensar con esa idea, pero si no tienes una práctica, no tienes nada. ¿Dónde está la bienaventuranza? Está en la práctica de una vida cristiana. Y sí, tenemos una promesa. Bienaventurados sois si las hacéis. Es una promesa fiel de Jesús. Si te bajas para servir, no vas a perder nada. Cristo se bajó para servir. ¿Él ha perdido algo? ¿Dónde está ahora? Está a la diestra del Padre, en gloria y honra. Y si te bajas por el Espíritu obrando en tu corazón para hacer servicio, no vas a perder nada. Los que imitan a Jesús van a ser conformados con Jesús en gloria. ¿Sabes quién va a perder? El hombre que no se baja. El hombre que no se humilla y vive por sí mismo, él va a perder todo. Va a perder su alma. Pero aquí tenemos una vida bienaventurada. Una vida de servicio por el Espíritu de Cristo morando en el corazón. Es solo por el Espíritu que podemos hacer algo. Cristo nos manda un deber cristiano. Va descubriendo el entregador. El entregador no tenía este fruto de humildad. Porque vemos en versículo 18, no hablo de todos vosotros. Estaba hablando de servicio, pero no habló de Judas. Ese fruto no estaba en la vida de Judas. Continuamos con un segundo punto. Cristo nos da consejo pastoral edificante. Cristo nos da consejo pastoral edificante. Versículo 18 hasta versículo 20. Christ gives us edifying pastoral counsel. Cristo es el pastor de su pueblo. Él enseñó a sus discípulos que hubo un entregador. Y hasta el día de hoy
es un misterio grande en la iglesia de Cristo, que hubo un entregador entre los 12 discípulos. Pero Cristo no solamente nos da como un dato, pero nos da enseñanzas pastorales. Él es el pastor de su pueblo. Y mira, dice aquí, versículo 18, no hablo de todos vosotros. Sí, y todavía en la iglesia hay una diferencia. En la iglesia hay los que tienen los frutos de una vida cristiana y los que no tienen esas frutas. Hay una diferencia entre entrando por la puerta y manteniéndose cerca de la puerta. Cristo es la puerta, todos los que entran por Él van a ser salvos y todos en la iglesia estamos, ¿sí?, cerca de la puerta, pero es solamente fe, solamente por fe un hombre entra en la puerta que es Jesús. Sí, hay todavía esta distinción en la iglesia. No hablo de todos vosotros. Cristo nos enseña unas doctrinas. La doctrina de elección. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Toca la doctrina de elección. Muchos piensan que la doctrina de elección es una doctrina fría. Que la doctrina de elección muestra un Dios que no tiene cariño para con su pueblo. Pero mira, ¿en qué contexto trae el Señor esta doctrina de elección? En el contexto en que su corazón estaba turbado, conmovido, sus discípulos van a estar turbados por estas noticias que hay un entregador entre ellos. Por eso dice, yo sé a quienes he elegido. La elección de Dios, ¿sí? Y a propósito, implica este versículo que Cristo es Dios, porque Dios escoge, el Dios eterno escoge. Y yo sé los que he elegido. Cristo es Dios, Dios es trino, Cristo, la segunda persona. Yo sé quiénes he elegido. Cuando pensamos en Judas, quizás vamos a tener una duda. ¿Puede perecer un cristiano? Porque Judas, muy cercano al Señor y predicando, haciendo milagros, él fue al infierno. ¿Es posible que un cristiano va a perecer? Bueno, Judas no fue elegido y por eso pereció. Pero los que el Señor ha elegido van a durar en su presencia para siempre, sin posibilidad de perecer. Yo sé, no sabemos, no sabemos en todos los momentos quiénes son, que son elegidos, si hay frutos en los elegidos, pero no sabemos perfectamente quiénes son. Pero Cristo sé quiénes ha elegido. La doctrina de elección da consuelo al pueblo de Dios. También la doctrina de las Escrituras. Jesús toca esta doctrina también.
Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y refiere a Salmo 41. Y podemos decir, Salmo 41 es un texto desconocido, pero Cristo sabía todas las escrituras y vio que habrá un cumplimiento de esa escritura de Salmo 41. Judas, que había comido con Jesús muchas veces, él será el entregador. Y entonces la caída de Judas no quita la confianza del cristiano en las escrituras, más esfuerza la confianza de un cristiano en las escrituras. El entregamiento de Jesús, la muerte de Jesús y su resurrección y su gloria no fueron errores, no pasaron por error, pero eran el plan del Señor desde eternidad. Cristo nos dirige a las Escrituras. Son el fuente de la vida cristiana. ¿Qué haces cuando estás turbado? ¿Vas a las Escrituras? Es donde Jesús dirigió a sus discípulos para que tengan consuelo. Judas ha caído. Nuestro amigo, el discípulo, ha caído. Él ha entregado. Nuestro Señor, ¿qué pasó? Tenemos tristeza. ¿A dónde vamos para consolarnos? Vayamos a las Escrituras. Jesús toca la doctrina de las Escrituras. Jesús toca la doctrina de su omnisciencia también. Dice en versículo 19, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Yo soy es la traducción del nombre divino. Jehová, yo soy. Y este versículo se parece mucho a la profecía de Isaías. Por ejemplo, Isaías 48, versículo 3, habla de Jehová que muestra las cosas antes que pasan, para que el pueblo sepa que Él es Dios y los ídolos no son Dios. Aquí tenemos lo mismo. Jesús es Dios omnisciente. Él sabe todo lo que va a pasar y en su palabra ha revelado las cosas que su pueblo necesitan saber. Y tenemos un Salvador omnisciente. No sabemos qué va a pasar mañana, pero Cristo sabe todo lo que va a pasar. Su plan va cumpliéndose. Gloria a Dios. También, otra doctrina que Cristo toca en este momento, que está dando consejo pastoral edificante, viene en versículo 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Quiénes son que son enviados por Jesús? Los ministros del Evangelio. Predicadores enviados
por Jesús. Y recibir un enviado por Jesús es recibir a Jesús. ¿Por qué dice eso aquí exactamente cuando está descubriendo el entregador? Es por eso. Sabemos que Judas cayó de su lugar como apóstol y predicador de la palabra de Dios. Y quizás tienes entonces una duda. ¿Puedo recibir a cualquier ministro del Evangelio? Porque han sido, sí, muchos predicadores falsos, muchos más que Judas, han caído. ¿Puedo recibir cualquier hombre de Dios? Sí, sí, dice Jesús. Todavía hay ministros fieles enviados por Jesús. Sí hay falsos como Judas, pero hay fieles también. Y recibir la palabra a través de unos de los enviados de Jesús es recibir a Jesús. Gloria a Dios. El diablo no tiene la victoria, pero Jesús. Y has recibido la palabra predicado a ustedes. Y es como un excuse, pretexto. Es un pretexto cuando gente dice, cristianos son falsos, ministros son falsos, pastores son falsos, no voy a creer el evangelio. Arruinas tu alma en esa manera. Recibe la palabra de Dios y sea salvo. Cristo nos da consejo pastoral edificante en el momento que iba procediendo de descubrir el entregador. Y tenemos un tercer punto. Cristo cuidadosamente abre su corazón. Cristo cuidadosamente abre su corazón sobre el entregador a sus discípulos. Christ carefully opens his mind to his disciples about the betrayer. En versículo 21 dice, habiendo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y testificó y dijo, de cierto, os digo que uno de vosotros me entregará. En este momento, Jesús empieza a hablar más abiertamente, más directamente sobre el entregador. Y mira que tiene turbación en su corazón mientras está pensando en el entregador. Sí, es muy necesario dar cuenta que en la iglesia todos no son conversos. Por ejemplo, en la iglesia de Roma tienen una forma external y estar en la iglesia es ser salvo y sí, hay que rechazar eso. Pero mientras entendemos y decimos, todos en la iglesia no son conversos, no debemos hacer eso con un corazón frío. Es decir, hubo un joven, David Brainerd, fue ministro del Evangelio en sus días postreros. Pero como joven, como estudiante en la universidad cristiana, él vio uno de sus profesores y con menosprecio, con orgullo en su corazón, él dijo a sus compañeros, ese profesor no tiene ninguna más gracia que esta silla. Y él volvió a humillarse por ese dicho. Él tenía vergüenza que había dicho eso.
con menosprecio. Si fuera cierto que ese profesor no tenía gracia, debe ser algo de tristeza. Como vemos en Jesús. Habiendo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu. No era fácil para Jesús hablar del entregador. Y no debe ser fácil para nosotros hablar de inconversos en la iglesia. Ojalá que no tengamos orgullos diciendo, soy converso, él no, ella no. No, Jesús fue conmovido en el espíritu. Mientras Cristo está abriendo su corazón sobre el entregador, los discípulos no entendieron quién era el entregador. Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. O también en versículos 28, 29. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban que puesto que Judas tenía la bolsa, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Los discípulos no tenían ninguna idea quién era el entregador. Cuando entras en la iglesia, ¿quieres la opinión buena de los hermanos en la iglesia? Hay, 40, 50 personas en este cuarto. ¿Quieres la opinión buena de estas personas? ¿Quieres que ellos dicen, él es cristiano bueno? Judas tenía la opinión buena de 11 apóstoles, de 11 ministros de Dios muy especiales. Ellas no pensaban, Judas es el entregador. Pensaban, no sabemos quién es. Quizás Judas ha ido para comprar algo. Hay que mirar hacia el Señor para tener su buena opinión. También no tenemos un detector para el hipócrita. ¿Hipócrita? En la iglesia. No podemos decir, yo puedo entender que él es hipócrita. No podemos hacer eso. Es el Señor que escudriña las entrañas. Si hay frutas, si hay un escándalo, obvio, hay que ser, sí, un discíplina en la iglesia, sí, debe ser, pero no podemos ver a una persona en la iglesia sin escándalo en la vida. No podemos pensar, yo sé que él es hipócrita. No podemos hacerlo. Esa hipócrita fue secreto. En este contexto vemos también algo muy especial del amor de Cristo. Vemos que Juan, el autor de este evangelio, estaba recostado al lado de Jesús. Versículo 23. La palabra en el griego quiere decir el seno de Jesús. Estaba muy cerca a Jesús en una posición muy, muy íntima de amistad con Cristo. Y Simón Pedro sabía que Juan era muy, muy cerca a Jesús.
y muy favorecido de Jesús. Y eso pasa, que hay ellos entre los hermanos que son muy favorecidos de Jesús, muy cerca a Él. Y parece que Simón Pedro no tenía envidia contra Juan porque él estaba muy cerca, pero simplemente preguntó a Juan para pedir a Jesús quién era. Y eso es un modelo para nosotros. Hay que gozarnos unos con otros. Si hay un hermano muy cerca a Cristo, hay que gozar con él. Vemos también la manera en que Jesús descubrió el entregador. Versículo 16, respondió Jesús: es aquel a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Qué bueno, qué grave, qué cosa grave pensar en eso. Que Jesús dio un pan mojado a Judas Iscariote. Bueno, Cristo no era falso. Judas sí. Los besos de Judas eran falsos. Entregó a Jesús con un beso falso. Pero de parte de Cristo, Él le dio un pan mojado. Es un hecho de amistad, de comunión acerca de una mesa de amistad. Y era el hecho último de Jesús hacia Judas antes del jardín. ¿Por qué pereció Judas? ¿Era porque Jesús tenía odio en su corazón contra Judas? No. Él dio un lugar entre sus apóstoles y le dio el pan mojado. Aquí estamos en la iglesia. Es en una manera como Jesús te está dando el pan mojado. Aquí estás a mi mesa. Yo te doy mis promesas, las promesas de mi evangelio. Tienes un ofrecimiento en el evangelio de Cristo, de amistad con Cristo. ¿Por qué pereció Judas? Sí, no era elegido, pero también porque rechazó el evangelio y Cristo y su amistad. El enemistad venía del corazón y el pecado de Judas. Ojalá que no seas como él. Después del pan mojado, Satanás entró en Judas. Y hubo unos pasos, porque dice versículo 2, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Pero dice en versículo 27, después del bocado, Satanás entró en él. Cuando vimos un caso de un hombre que rechaza al Señor y entrega al Señor y echa sus privilegios, usualmente
eso no pasa en un solo paso. Usualmente hay pasos de avance en el pecado, pasos de avance en el endurecimiento del corazón, como en el caso de Faraón, endureció su corazón paso a paso. Y igual con Judas, el diablo estaba obrando en él y después entró en él. Y Jesús le dijo, lo que haces, hazlo pronto. Es difícil decir cuál es más terrible, la entrada de Satanás o la despedida de Jesús. La cosa más terrible que Jesús puede decir a un hombre es, váyate, vayas en tu camino. Jesús quitó los frenos de la vida de Judas y así él cayó. Que el Señor bendiga su palabra hoy. Hemos visto algo de la doctrina del entregador y hemos visto que en este mismo pasaje hay mucho consuelo para el cristiano. Hemos visto que el Señor nos da un deber claro, sirviendo en humildad. Que el Señor nos da consejo pastoral, la doctrina de elección, la doctrina de las Escrituras. Hay mucho consuelo para el cristiano, pero también es un pasaje muy, muy grave. Hay que pensar en serio sobre estas cosas. Hubo un entregador entre los discípulos y ojalá que no seas tú un entregador echando tus privilegios y que el Señor bendiga su palabra. Amén. Puestos en pie, vamos a orar.